En este momento que estamos iniciando la interacción gravitatoria, conviene introducir al alumno en el estudio de las fuerzas centrales y las fuerzas conservativas. Son un tipo de fuerzas que presentan unas características comunes a todas ellas y que aprovecharemos en varias secciones de este curso. Una fuerza central es una fuerza que está siempre dirigida hacia una posición fija, llamada centro de la fuerza. Si definimos el vector U sub r como el vector unitario que se dirige desde el centro de la fuerza hacia el objeto que lo recibe, pues en este caso hacia la Luna en este gráfico, la fuerza siempre será paralela a ese vector, estará sobre la línea que une el centro de la Tierra, el centro de la Luna. Esta fuerza, una fuerza es una magnitud vectorial, siempre se podrá expresar como una función que depende tan solo de la distancia al centro multiplicada por el vector unitario. En el capítulo anterior vimos la ley de gravitación universal de Newton, que establecía una fuerza de este tipo. Dados dos masas, la fuerza entre estas dos masas, la fuerza de atracción gravitatoria, depende exclusivamente su módulo de la distancia que los separa al cuadrado y siempre está dirigida sobre la recta que une ambas masas, sobre U sub r. Es una fuerza atractiva y de ahí ese carácter negativo. La función f de r será menos la constante de gravitación universal, producto de las masas partido de la distancia al cuadrado. En un tema posterior trataremos la interacción eléctrica, la interacción electrostática, y tendremos la expresión de Coulomb, que es completamente análoga a esta que estamos viendo, sustituyendo la constante dieléctrica por la de gravitación universal, las cargas por las masas, pero vemos que la estructura de la expresión es la misma. Son ejemplos clásicos de fuerzas centrales. Es decir, los desarrollos que hagamos en esta parte del tema servirán tanto para una como para otra y para otras fuerzas centrales que no aparecen en este tema. Una de las propiedades más importantes de las fuerzas centrales es la conservación del momento angular. Recordemos que el momento angular de un objeto de masa m moviéndose alrededor de un centro se puede expresar como el producto vectorial, voy a resaltar que es un producto vectorial del vector de posición del objeto que se mueve multiplicado por su cantidad de movimiento, que si recordamos la cantidad de movimiento a su vez era el producto de la masa por la velocidad. Si quisiéramos conocer el módulo de ese momento angular, pues el módulo sería un módulo del primero por módulo del segundo vector por seno del ángulo que forman, es decir, RMV, seno del ángulo que forman R y V. Bien, hagamos la derivada de este vector momento angular. Como hemos dicho, se trata de un producto vectorial, un producto de dos vectores, y por tanto su derivada será derivada del primero por segundo sin derivar, más primero sin derivar por derivada del segundo. Aquí podemos sustituir algunas expresiones conocidas y así la derivada de la posición respecto al tiempo será la velocidad y la derivada de la velocidad respecto al tiempo será la aceleración. Masa por aceleración, también lo conocemos, es la segunda ley de Newton y por tanto esta derivada del momento angular respecto al tiempo se puede expresar como velocidad por, vectorialmente, masa por velocidad más posición por fuerza.
Recordemos que el producto vectorial de dos vectores paralelos es 0. Así tenemos que v por v o v por mv va a ser 0. Además, R y F también son vectores paralelos, bueno, en este caso son antiparalelos, forman 180 grados, pero de nuevo su producto vectorial también vale 0. Es decir, ambos sumandos de esta expresión valen 0 y por tanto la derivada del momento angular de un objeto que se mueve bajo una fuerza central es igual a 0, lo que implica que su momento angular es constante. Esto es una conclusión importante en el movimiento bajo fuerzas centrales, que es un objeto que se mueve bajo fuerzas centrales mantiene su momento angular respecto al centro del movimiento constante. En cualquier posición de la trayectoria que sigue, ese momento angular, ese módulo, se puede expresar como la distancia al centro por la masa del objeto, por la velocidad que lleva, por el seno del ángulo que forman vector posición y vector velocidad. Veamos un ejemplo práctico de este principio y pensemos en la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. La Tierra describe una órbita elíptica con su punto más cercano al Sol, perihelio, y su punto más lejano, afelio. Esos son los dos instantes en los cuales la Tierra tiene una velocidad que es perpendicular al vector de posición. Vamos a utilizar esos momentos para calcular el momento angular. Cojamos datos orbitales como es posición del afelio, posición del perihelio y velocidad en el perihelio e intentemos calcular cuál es el momento angular de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. Concretamente, en este caso, tenemos el dato de posición y velocidad en el perihelio, vamos a utilizarlo pues. Vemos que el momento angular es el vector de posición, su módulo en el perihelio, por la masa de la Tierra, por la velocidad en el perihelio, por seno del ángulo que forman posición y velocidad, es decir, por seno de 90 grados. Esta expresión se puede calcular y nos lleva a un valor pues, muy elevado, 2,7 por 10 elevado a 40 kilogramos metro cuadrado partido de segundo. Este momento angular va a ser constante a lo largo de toda la órbita. Podrán cambiar la posición, la velocidad y el ángulo, pero el producto de todos ellos para configurar el momento angular siempre será constante. Aprovechemos esto para calcular cuál es la velocidad en el afelio. En el afelio sabemos que el momento angular, de nuevo, es vector de posición, su módulo, por la masa, por la velocidad, por el seno de 90 grados. Si despejamos la velocidad en el afelio de los datos que ya conocemos, podremos obtener cuál es esa velocidad en el afelio.